Prefirió morir. Eso es lo que eligió Vicente Fernández, cuando los médicos le dijeron que habían encontrado un hígado compatible en 2 días, lo cual es casi un milagro estadístico en el sistema de trasplantes. Estaba enfermo de cáncer. Podía morir sin ese órgano. Y se vistió, se negó a ver al oncólogo, se montó en silla de ruedas para que no pudieran detenerlo legalmente, y se marchó del hospital. Sin el hígado, sin el trasplante, prefirió arriesgar su propia muerte antes que aceptar depender de un desconocido. Su razón, en sus propias palabras, no quería dormir con su mujer con el hígado de otro hombre, porque no sabía si ese donante era homosexual o drogadicto. Detente en eso un momento. No es una excentricidad de anciano ni una declaración escandalosa sacada de contexto. Es la decisión más coherente y más reveladora que Vicente Fernández tomó en toda su vida. Porque lo que ese momento demuestra no es ignorancia ni prejuicio, aunque ambas cosas estén ahí. Es algo mucho más profundo. La arquitectura psicológica completa de un hombre para quien ceder, depender de algo externo, aceptar lo que no controla completamente. Era una forma de traicionarse a sí mismo tan grave, que prefirió arriesgar su propia vida antes de cruzar esa línea. Ese hombre es el Charro de Huentitán. Y para entender por qué prefirió morir antes que depender de alguien, hay que volver a donde todo empezó. Porque la respuesta no está en sus últimos años. Está en los primeros. ¿Cómo se construye una psicología así? ¿Qué tiene que ocurrir en la infancia de un hombre para que el control de su propia identidad se convierta en un valor más importante que su propia supervivencia? ¿Y qué precio pagaron las personas que vivieron dentro de la sombra de alguien que necesitaba ese control de manera absoluta? En los próximos minutos vas a entender que la historia de Vicente Fernández no es la historia de un charro que triunfó desde la pobreza. Es la historia de un mecanismo psicológico que se instaló en un niño de Jalisco y que no lo abandonó jamás, ni en el escenario, ni en el rancho, ni en el hospital. Quédate, porque lo que viene a continuación cambia completamente la manera de escuchar sus canciones. Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, un municipio de Jalisco donde la vida era tan dura que la mayoría de sus habitantes emigraban a Guadalajara en cuanto podían. No porque quisieran abandonar su tierra, sino porque no había alternativa real. Su padre murió cuando Vicente era todavía un niño, dejando a su madre con la carga entera de sacar adelante a sus hijos en un entorno donde la miseria no era una metáfora, sino una realidad cotidiana y concreta. Pero hay algo que conviene entender bien antes de seguir, porque es la clave de todo lo que viene después. La psicología del desarrollo lleva décadas estudiando lo que ocurre en la mente de un niño cuando el padre desaparece de manera temprana en un contexto de pobreza extrema. Lo que se instala no es simplemente tristeza o nostalgia. Lo que se instala es una creencia fundamental sobre cómo funciona el mundo. Que nadie va a venir a rescatarte. Que la única garantía real de sobrevivir es lo que tú mismo construyes con tus propias manos. Y que mostrar debilidad en ese entorno es exactamente lo que te hunde antes de que tengas la oportunidad de levantarte. En los contextos culturales donde el machismo define los valores de la comunidad, esa creencia se refuerza adicionalmente con una expectativa explícita, que un hombre real no llora, no pide ayuda, no necesita a nadie. Un niño que crece sin padre, en pobreza, en una cultura que idealiza la autosuficiencia masculina, no desarrolla esa creencia por casualidad. La desarrolla porque le funciona, porque le permite sobrevivir. Y cuando algo te permite sobrevivir en tus años más formativos, el cerebro lo graba como una verdad permanente que no se cuestiona, aunque con el tiempo ese mecanismo de supervivencia se convierta en algo mucho más complicado de manejar. Vicente tardó más de una década en conseguir un contrato discográfico real. Trabajó de lavacopas, de albañil, de acomodador en un estacionamiento. Se presentaba en pequeños locales de Guadalajara con una guitarra y una voz que todavía no sabía hasta dónde podía llegar, durmiendo en condiciones que nunca describió en detalle en ninguna entrevista, porque eso habría significado hablar de vulnerabilidad. Y hablar de vulnerabilidad nunca formó parte de quien Vicente Fernández decidió ser. Lo rechazaron decenas de veces en las disqueras. Lo ignoraron, lo despidieron de actuaciones. Hay un periodo de su vida, entre los 16 y los 28 años,
que pasó prácticamente en anonimato total, invisible para una industria que no sabía todavía qué hacer con él. Cualquier persona con un apego más flexible a su propia valía habría abandonado en ese tiempo. Vicente no lo hizo, no porque tuviera más talento que los demás, aunque lo tenía, sino porque la alternativa, rendirse y volver a Huentitán sin haber demostrado nada, era psicológicamente inaceptable para alguien cuya identidad entera dependía de no ceder jamás. Cada rechazo, en lugar de quebrarlo, consolidó algo que ya estaba instalado desde la infancia, la convicción de que ceder, rendirse, o aceptar que algo era imposible, eran opciones que simplemente no existían en su universo mental. Eso no es fortaleza en el sentido simple de la palabra. Es la rigidez característica de alguien cuya identidad entera está construida sobre no necesitar a nadie. Y la rigidez, a diferencia de la fortaleza real, no dobla cuando necesita doblar. Simplemente se rompe. Pero lo que hace que esta historia sea psicológicamente tan fascinante es que esa misma rigidez, que lo tuvo años invisibles en Guadalajara, fue exactamente la que lo llevó a ser el artista más importante de la música ranchera del siglo XX. El mecanismo que lo protegió de la miseria fue también el que lo encerró en una imagen de la que nunca pudo salir. Todavía no te he contado cómo esa rigidez se manifestó dentro de su propia familia, de maneras que nadie esperaba desde fuera. Y eso no es lo más revelador de todo esto. En unos minutos vas a descubrir lo que ocurrió dentro del rancho Los Tres Potrillos en 1998, una noche que lo cambió todo. Y lo que Vicente hizo en los meses que siguieron dice más sobre su psicología que cualquier declaración pública de 50 años de carrera. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Aquí desarmamos, semana a semana, la psicología real detrás de los íconos que el mundo aplaudió sin terminar de entender del todo. El rancho Los Tres Potrillos, llamado así por sus 3 hijos varones, era mucho más que una propiedad rural en las afueras de Guadalajara. Era la materialización física y simbólica de todo lo que Vicente Fernández había construido desde Huentitán. El chico que lavó copas convertido en patriarca de un emporio familiar, con caballos de pura sangre, instalaciones de primer nivel y un nombre que se había convertido en sinónimo de México entero. Y dentro de ese reino, Vicente tomaba las decisiones sobre absolutamente todo. Las carreras de sus hijos, los negocios, la imagen pública de la familia. ¿Quién hablaba con la prensa y en qué términos? Alejandro Fernández, el más talentoso vocalmente de sus hijos, fue orientado hacia la música desde niño por la voluntad de su padre. Hay un episodio documentado que resume con precisión clínica la psicología de esa dinámica. Cuando Alejandro tenía apenas 5 años, Vicente lo subió al escenario de un show público para que cantara frente al público. El niño sufrió un ataque de pánico tan severo que lloró de manera inconsolable y tuvo que ser retirado del escenario. Vicente no volvió a intentarlo de manera tan directa, pero la presión de ser el heredero musical del charro de Huentitán nunca desapareció del todo. Simplemente tomó otras formas más sutiles. La expectativa permanente, la comparación implícita, el peso de un apellido que llevaba adosado un estándar imposible de igualar. Hay también la historia del hijo no reconocido. Una actriz llamada Patricia Rivera afirmó tener un hijo de Vicente llamado Pablo Rodrigo, y Vicente terminó reconociéndolo públicamente. Años después, las muestras de sangre tomadas durante el proceso del seguro relacionado con el secuestro de Vicente Jr. no arrojaron concordancia genética entre Pablo Rodrigo y sus supuestos hermanos. Vicente optó por no retirarle el apellido ni el apoyo económico a pesar de esa discordancia. Ese episodio revela algo importante sobre su psicología. El honor público, la imagen de ser un hombre que responde por sus actos, aunque esos actos no sean exactamente lo que parecen, tenía para él un peso mayor que cualquier verdad biológica. La imagen siempre fue, en el universo psicológico de Vicente Fernández, más importante que la realidad que había debajo. Hay algo que todos estos episodios tienen en común y que conviene nombrar de manera explícita antes de seguir, porque es el hilo conductor que conecta todo lo que hemos analizado hasta ahora con lo que viene después. Vicente Fernández operaba con un sistema de valores cerrado y jerárquico donde la imagen pública,
El honor y la fortaleza aparente ocupaban siempre el primer lugar, por encima de la verdad biológica, por encima del bienestar emocional de las personas que lo rodeaban y finalmente por encima de su propia vida física. Ese sistema no era malo en su raíz, era el que lo había sacado de la miseria de Huentitán, pero era absolutamente inflexible. Y la inflexibilidad tiene un coste que siempre termina pasando factura. ¿Qué hace un hombre con ese nivel de control sobre su mundo cuando algo escapa completamente a su autoridad? Esa pregunta tiene respuesta, y es la parte más devastadora de toda su historia. Antes de llegar ahí, hay un dato sobre lo que ocurrió después del secuestro de su hijo, que casi ningún homenaje menciona. Quédate, porque lo que viene a continuación es la parte del expediente que nadie esperaba. El 20 de mayo de 1998, varios hombres armados irrumpieron en el rancho Los Tres Potrillos y se llevaron a Vicente Fernández Jr., el hijo mayor, que tenía 34 años. El grupo criminal, conocido como los Mochaderos por su modus operandi de mutilar a las víctimas para presionar el pago, mantuvo a Vicente Jr. en cautiverio durante 121 días. Durante ese tiempo, Vicente padre no llamó a las autoridades por miedo a que actuaran de manera que pusiera en riesgo la vida de su hijo, y siguió dando conciertos. Esa decisión necesita analizarse con cuidado, porque es fácil leerla de manera incorrecta. Desde fuera puede parecer frialdad, pero los testimonios de quienes lo rodearon en aquellos meses describen algo completamente diferente. Ralph Hauser, hijo de un amigo íntimo de Vicente, documentó lo que ocurría entre bastidores. Lo describe en un cuarto sin luz, sin querer comer, llorando en silencio para que nadie lo escuchara. Antes de cada concierto desaparecía unos minutos, y después salía al escenario y cantaba como si nada. Ahí está el mecanismo psicológico más importante de toda su historia. Lo que Vicente Fernández hizo durante el secuestro no fue ignorar el dolor, fue separarlo, disociarlo. Construir una pared interna entre el hombre que sufría en privado y el charro de Huentitán, que tenía que seguir siendo invencible en público. Los psicólogos tienen un nombre para esa capacidad: disociación funcional, y aparece con frecuencia en personas que han aprendido desde muy temprano que el entorno no tiene espacio para su vulnerabilidad. Vicente había practicado esa separación durante décadas. Cada vez que el entorno exigía fortaleza donde él sentía cualquier otra cosa. El secuestro de su hijo fue la prueba más extrema de ese mecanismo. Y él la superó de la única manera que sabía, encerrando el dolor en un cuarto oscuro y mandando al personaje al escenario. Los secuestradores enviaron una caja. Dentro había 2 dedos cortados de la mano izquierda de Vicente Jr., el anular y el meñique. La familia pagó aproximadamente $3.2 millones, y Vicente Jr. fue liberado en enero de 1999, mutilado pero vivo. Todavía no te he contado la teoría sobre el secuestro que Vicente Jr. nunca descartó del todo. Y cuando la escuches, toda la historia de la familia Fernández va a tener un doble fondo que lo cambia todo. La periodista Olga Bornat documentó en su libro El último rey, citando testimonios de personas cercanas a la familia que hablaron bajo condición de anonimato, que Gerardo Fernández, el hijo del medio, habría tenido una relación de amistad con Ignacio Nacho Coronel, uno de los jefes del cártel de Sinaloa, y que habría tenido algún nivel de implicación en el secuestro de su hermano mayor, vinculada a disputas sobre la herencia familiar. Gerardo lo negó. Nunca fue procesado legalmente. La versión no se probó de manera definitiva ante ningún tribunal. Pero el dato que ninguna versión desmintió es que Vicente Jr. nunca dejó de creer, según personas de su entorno, que su hermano sabía más de lo que reconoció. Piensa en lo que significa eso para la psicología de Vicente Fernández padre. Un hombre que había construido toda su identidad sobre el honor familiar, sobre la lealtad de la sangre, sobre la imagen de una familia que era un bloque sólido e inquebrantable, enfrentado a la posibilidad de que uno de sus propios hijos hubiera estado implicado en el secuestro y mutilación de otro de sus hijos. Ese tipo de verdad no cabe dentro del sistema de valores que Vicente había construido durante toda su vida. No hay protocolo para procesarla. No existe una respuesta honrada que pueda darse públicamente sin que derrumbe
la imagen de todo lo demás. Y cuando una persona cuya identidad entera está construida sobre el control y la imagen pública enfrenta algo que no puede controlar ni gestionar públicamente, la única respuesta disponible es exactamente lo que Vicente hizo. No hablar de ello, nunca, en ninguna entrevista, en ningún contexto. Guardarlo en el mismo cuarto oscuro donde había llorado durante el secuestro, y no volver a abrir esa puerta. Esa capacidad de encerrar lo que no puede integrarse dentro del sistema de valores propio es un mecanismo de defensa de primera línea. Y en el caso de Vicente Fernández funcionó durante décadas. Lo que no funcionó es que ese mismo mecanismo no distingue entre lo que duele y necesita procesarse y lo que simplemente incomoda. Lo cierra todo por igual, y lo que se cierra sin procesarse no desaparece. Se filtra hacia afuera de otras maneras, generalmente a través de las personas más cercanas que no tienen suficiente poder para protegerse de esa filtración. Lo que descubrirás a continuación es cómo esa misma familia siguió proyectando hacia afuera la imagen perfecta que Vicente había construido con tanto esfuerzo. Porque en su universo psicológico, la imagen siempre tuvo más peso que cualquier verdad privada, que no cupiese dentro de ella las acusaciones de mujeres que relataron conductas inapropiadas durante conciertos y sesiones de fotos se acumularon durante décadas sin consecuencias reales para Vicente. Hay una declaración pública suya que resume de manera casi clínica cómo procesaba esas situaciones. Cuando circuló una fotografía donde se le veía tocando el pecho de una joven fan, su respuesta ante la prensa fue: si hubiera querido hacer algo, no lo hago ahí. La hubiera llevado a las caballerizas. Esa frase no es una negación del comportamiento, es una declaración de poder. Es la lógica de alguien que ha interiorizado de manera tan profunda su posición dominante, que ni siquiera percibe la diferencia entre reconocer un comportamiento inapropiado y bromear sobre él públicamente. La frase asume que el poder de llevarse a alguien a las caballerizas es real y disponible. Esa es la psicología de alguien que nunca tuvo que rendir cuentas de sus acciones frente a nadie, dentro ni fuera de su entorno familiar. Cuquita, su esposa de más de 60 años, describió la dinámica del matrimonio con una honestidad que resulta reveladora en retrospectiva. Vicente era su esposo de puertas para adentro. De puertas para afuera era del público. Esa frase, que en el contexto de un homenaje podría leerse como poesía del amor incondicional, desde la psicología describe algo mucho más preciso. La dinámica de una mujer que aprendió a existir únicamente en el espacio que Vicente le asignaba, sin cuestionarlo, sin exigir más, aceptando que la imagen pública de su esposo era un territorio que no le pertenecía a ella, aunque sí la afectara directamente. Esa aceptación no es necesariamente sumisión consciente. Es también el resultado de décadas viviendo junto a alguien cuyo sistema de valores no dejaba espacio para la negociación. Y sus hijos, criados dentro de ese mismo sistema, aprendieron las mismas reglas. La imagen familiar era un activo que se protegía por encima de casi cualquier otra consideración. Y entonces llegó el final. Pero antes, hay que volver a la decisión con la que empezó este expediente, porque ahora tiene un contexto completamente diferente. Prefirió morir antes que depender de alguien. Esa frase que al principio podía sonar a excentricidad o a prejuicio, vista desde todo lo que hemos analizado, es perfectamente coherente con la psicología que se instaló en un niño de Huentitán hace más de 80 años. Un hombre cuya identidad entera estaba construida sobre no necesitar a nadie. No podía aceptar un órgano de un desconocido, sin sentirlo como una derrota definitiva. No porque fuera irracional, sino porque era absolutamente consistente con el único sistema de valores que conocía, el que le había permitido sobrevivir desde niño, el que lo había llevado desde lavar copas hasta llenar estadios, el que nunca le había fallado hasta que el cuerpo empezó a fallar. En agosto de 2021, Vicente Fernández cayó de una silla en el rancho, Los Tres Potrillos, y sufrió una lesión en la médula espinal cervical que lo dejó hospitalizado durante meses. El hombre que había preferido morir antes que depender de un desconocido, que había llorado en un cuarto oscuro para que nadie lo viera débil, terminó sus últimos 4 meses de vida completamente dependiente de cuidados médicos intensivos,
conectado a máquinas, sin poder moverse. El patriarca absoluto del rancho Los Tres Potrillos, reducido a exactamente lo que más había temido ser durante toda su vida. La familia que había proyectado unidad durante décadas mostró, en esas semanas finales, las grietas que siempre habían existido debajo. Disputas entre sus hijos sobre la administración de los bienes y los derechos musicales. Versiones contradictorias a la prensa sobre su estado real. Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021, a los 81 años. Sus canciones hablan de hombres que sufren, pero que no ceden. De amores que se pierden pero que se soportan con dignidad sin doblar la rodilla. De la tierra y del honor como valores que ninguna circunstancia puede quitarte. Millones de personas de una generación entera las escucharon y se reconocieron en ellas, y siguen haciéndolo décadas después, porque no tocan solo la vida de Vicente Fernández. Tocan una forma de entender el mundo, la del hombre que aguanta, que no pide, que sostiene aunque por dentro se esté derrumbando, que resuena en generaciones que aprendieron exactamente eso como definición de fortaleza. El problema es que esa definición tiene un coste enorme. Y Vicente Fernández lo pagó, con un cuarto oscuro donde lloró durante 121 días sin que nadie lo viera, con una familia que empezó a disputarse la herencia antes de que el cuerpo terminara de enfriarse, con una posibilidad real de seguir viviendo que rechazó porque aceptarla habría significado ser alguien distinto del hombre que 70 años de vida habían construido. Prefirió morir antes que depender de alguien. Y eso, al final, lo dice todo sobre quién fue Vicente Fernández. No un villano, no un santo. Un hombre cuya fortaleza y cuya fragilidad eran exactamente la misma cosa vista desde dos ángulos distintos. Un hombre que le enseñó a México cómo aguantar, y que pagó ese aprendizaje con una soledad de la que nunca pudo hablar porque hablar de ella hubiera sido, finalmente, la única derrota que no estaba dispuesto a admitir. Si este expediente te dejó pensando en cuánto de lo que admiramos en los demás viene de heridas que nunca terminaron de sanar, suscríbete y activa la campana. Cada semana abrimos un caso nuevo. Cada semana hay algo que el mundo aplaudió de pie sin terminar de entender del todo.